myschool-365.com. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 3 de la página 124 para el libro de física de tercero BGU. El ejercicio me dice, al trasladar una carga Q de un punto A al infinito se realiza un trabajo de 1,25 joules. Si se traslada del punto B al infinito se realiza un trabajo de 4,5 joules. Calcule el trabajo realizado al desplazar la carga del punto A al punto B. ¿Qué propiedad del campo eléctrico has utilizado? Y B, si Q es igual a menos 5 microcoulombs, calcular el potencial eléctrico en los puntos. Veamos entonces. Primero, para calcular yo el trabajo o la fórmula que me ayuda a determinar el trabajo, en función, aquí puedo trabajar en función del campo eléctrico, del potencial eléctrico. El trabajo lo puedo determinar como la carga multiplicado por el potencial eléctrico desde un punto 1 menos un punto 2 hacia el que van. Esta es la fórmula para determinar el trabajo. Ahora, ¿qué propiedad yo voy a utilizar del campo eléctrico? Me pregunta, ¿no? La propiedad que yo puedo utilizar del campo eléctrico es que el valor o las líneas del campo eléctrico son abiertas. ¿Qué significa que son abiertas? Por ejemplo, yo voy a tener una carga, digamos que es positiva, ¿no? Entonces, siempre el campo eléctrico sale desde la carga positiva. Puede salir en cualquier dirección, ¿no? El campo eléctrico sale en cualquier dirección desde la carga positiva y va hacia una carga negativa o va hacia el infinito. Cualquiera de estos valores son campos eléctricos. Entonces, salen desde la carga eléctrica, salen desde aquí, desde la carga positiva, y van o hacia una carga negativa o hacia el infinito, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando van hacia el infinito, el potencial eléctrico siempre va desde el valor mayor hacia el menor. En el infinito, el potencial eléctrico sería 0. Entonces, para estos casos, para los que voy a resolver ahorita, mi V2 es 0. ¿Por qué? Porque va hacia el infinito. ¿Sí? Entonces, no necesariamente el V2. Pongamos cualquier potencial eléctrico, cualquier V. Entonces, vamos a quitar este V. Entonces, vamos a considerarlo así. V es 0, ¿cuándo? Cuando está en el infinito. Entonces, siempre recordar esto. Cuando las líneas son abiertas, entonces se dirige hacia el infinito. Ahora, ¿para qué me va a servir esto? Para calcular el valor de V1 y el valor de V2 para el primer caso. Entonces, ahora sí, como yo ya tengo ese valor, ahora sí puedo determinar el trabajo realizado, me dice, ¿no? Entonces, en el primer caso, ¿qué tendría yo? El trabajo 1 va a ser igual a la carga por V1 menos 0. Entonces, el trabajo 1 va a ser igual a carga por V1. Listo. El valor del trabajo 2. Trabajo 2 va a ser igual carga por V2 menos, igual, ¿hacia dónde se dirige? Bueno, aquí en el V1 le puedo llamar desde un punto A, entonces voltaje en A, menos el voltaje 2 que sería 0, porque va hacia el infinito, desde el punto A al infinito. En el caso, entonces me quedaría mejor con la letra A para no confundir con 1 y 2. En el caso del trabajo 2, entonces pongamos trabajo de A y trabajo de B. En el caso del trabajo de B, ¿qué voy a tener? El potencial en el punto B menos el potencial que va desde el punto B al infinito. Entonces, como va al infinito, el potencial también va a ser 0. Y mi trabajo en B va a ser igual a la carga por voltaje en B o potencial eléctrico en B. Ya tengo los dos casos, trabajo en A y trabajo en B. Ahora lo que me pide es el trabajo realizado al desplazar la carga del punto A al punto B. Esto lo puedo trabajar o lo puedo considerar de la misma manera. Entonces, el trabajo que va desde A hasta B se lo determina como menos la variación de trabajo. Es decir, el trabajo desde un punto 1 o 2, desde un punto A a B, va a ser menos trabajo final.
Siempre cuando ustedes vean este delta significa una variación, valor final menos inicial. El final sería B, menos el inicial que es A, menos el trabajo en A. Y con esto yo ya puedo calcular mi trabajo. Entonces, ¿qué va a ser igual? Trabajo AB va a ser igual a menos... Trabajo en B, ¿lo conozco? Sí, me dice que es de 4,5, que es este cálculo, ¿no? 4,5 joules, menos el trabajo en A, que es 1,25, también en joules. Entonces, mi trabajo para mover desde A a B es igual a, y simplemente me quedaría utilizar esto, ¿no? Entonces, ¿qué tendría en este caso? 4,5 menos 1,25. Me va a quedar, con este negativo que está afuera, me va a quedar menos 3,25 joules. Y ese fue el trabajo para moverla desde un punto A un punto B. Ahora, la otra parte. Entonces, la primera me pidió el trabajo y qué propiedad, ¿no? ¿Qué propiedad utilizamos? Que las líneas del campo es la propiedad que estuvimos utilizando para resolver. Líneas de campo son abiertas, es decir, que salen desde un punto, desde una carga positiva hacia una carga negativa, o cuando no hay una carga negativa donde llegar, salen desde una carga positiva hacia el infinito, donde en el infinito el potencial eléctrico es 0. Ahora, ya tengo la primera pregunta, ya tengo el valor del trabajo. Ahora, la otra, en cambio, me pide determinar o me pide calcular si la carga vale menos 5 microcoulombs, calcule el potencial eléctrico en los puntos A y B. Entonces, yo trabajé por separado, ¿no? El trabajo en A, trabajo en B, aquí ya lo tengo como trabajo AB. Entonces, igual, el trabajo AB, ¿a qué sería igual? Trabajo AB sería igual a carga por, y aquí era, como va desde A hacia B, aquí en cambio va el potencial en A menos el potencial en B, lo que les había dado la fórmula acá, desde un punto 1 hasta un punto 2, desde un punto A hasta un punto B. Listo. Ahora, pero BA menos B en B, esto es el potencial eléctrico entre dos puntos. ¿Yo cómo lo puedo escribir a este? Lo puedo dejar ahí o también lo puedo escribir como delta. Final menos inicial me quedaría entonces aquí. Trabajo en A, trabajo desde A a B es igual a carga por... Pero aquí no están final menos inicial, están inicial menos final. ¿Cómo hago que me quede final menos inicial? Cambiándole los signos. Es decir, esto se convierte en variación de voltaje, pero para que sea variación, acuérdense que la variación, ¿qué sería? Lo voy a escribir acá. Sería voltaje en A menos el potencial en B. Potencial en A menos potencial en B sería así. Potencial en B menos potencial en A. Acuérdense que es final menos inicial. ¿Cómo le cambio el signo? Multiplicando todo por menos 1. Entonces, de esa manera, si yo multiplico por menos 1, entonces, ¿qué me va a quedar? Menos delta B igual a, y aquí se cambiarían, el negativo se hace positivo y el positivo se hace negativo. Entonces, esto tengo acá, ¿cierto? Entonces, el delta sería de esta manera, menos. Entonces, aquí al reemplazar, como ya sé que me va a salir con negativo, reemplazo con menos. Y lo último que me tocaría hacer es despejar. Q que está multiplicando la paso a dividir. Trabajo de AB dividido para Q igual a menos delta B, que es la del potencial eléctrico o diferencia de potencial, como también se lo suele llamar. Y aquí voy a escribir. Trabajo de AB, ¿lo conozco? Sí. Menos 3,25 joules. Dividido para la carga. ¿Conozco la carga? También es el dato que me da. La carga me dice para el literal B que es de menos 5 microcoulombs. Pero en problemas anteriores de cargas ya les había indicado que cuando tiene esa palabra micro yo tengo que utilizar de otra manera. Aquí, entonces, igual.
La carga yo no le suelo considerar cuando hago en estos porque comúnmente se le utiliza desde los signos del trabajo o del potencial. Entonces no suele ser necesario utilizar la carga. Pero en este caso vamos a utilizarlo para que ustedes le vean cómo quedaría con la carga negativa. Menos 5. Micro. Como yo no puedo poner micro, pero ya les di una clase anterior donde les había indicado que como no utilizo la palabra aquí que está, tengo que cambiar de unidad. Entonces micro es lo mismo que 10 a la menos 6. Entonces microcoulombs es menos 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, y por último, el potencial eléctrico va a ser, y hago esta división. Entonces 3,25 dividido para 5 por 10 a la menos 6. Entonces me va a quedar un valor de 6,5 por 10 a la quinta. Joule sobre coulombs me da el valor en voltios. Y entonces esta sería mi variación. Pero no me pidió la variación, sino que me pidió calcular desde un punto A hasta un punto B. Es decir, lo que yo tenía esto. ¿Sí? Entonces, voltaje desde A hasta B sería BA menos BB igual a 6,5 por 10 a la quinta voltios. Esto fue el potencial o voltaje desde un punto A hacia un punto B. 6,5 por 10 a la quinta voltios. Y listo. Entonces esta sería mi respuesta. Ya tenemos, ¿no? El trabajo primero, lo que me pide en la primera, y el potencial desde un punto A hasta un punto B. Terminaría ahí el ejercicio. Notarán, ¿no? ¿Por qué quedó positivo? Porque negativo con negativo se anularon y se quedó con respuesta positiva. Eso sería todo el ejercicio. Entonces, cuando necesiten, lo pueden volver a revisar. Y como siempre les digo, ¿no? Si tienen dudas, inconvenientes, nos escriben y estaremos gustosos de poderles ayudar. Nos vemos en un próximo video.